Pues nada, familia, buenos días, ¿cómo están? Otra vez yo aquí, con menos nervios creo que al inicio. Tengo el privilegio de darle la apertura al libro de Josué y espero que todos podamos disfrutar de esta historia. Eh, este estilo de predicación es muy distinto a lo que uno está acostumbrado a hacer o que se acostumbró a hacer con lo que hicimos con el libro de Efesios, así que sí, es todo un reto para los tres que estamos. Pero ya sabemos que es Dios el que habla a través de las predicaciones y yo no. Así que um, vamos a comenzar. Vamos a poner hoy nuestros ojos en el Señor, como decía la canción que estábamos cantando hace unos momentos, en la fidelidad de Dios, en el carácter de Dios. Y antes de darle apertura al libro de Josué, tengo que darles un contexto de qué era lo que, cómo llegamos a ese punto, de quién era este tipo Josué, de quién estuvo atrás y cómo es que inicia esto y por qué. Así que tenemos que retroceder varios siglos atrás, cuando Dios llama a Abraham y le hace una sola promesa que consta de darle una tierra, de formar de él una gran nación y de a través de él bendecir todas las familias de la tierra, pues por medio de su descendencia. Abraham muere sin poseer la tierra. Isaac tampoco la hereda o la hereda parcialmente, no la hereda plenamente. Jacob desciende luego a Egipto con su familia gracias a José. Después de tener los 12 hijos, José, el hijo menor, recibe revelaciones a través de los sueños, el Señor le estaba hablando, llegan a Egipto. Ahí en Egipto pasan 400 años y 400 años en esclavitud. El pueblo hebreo se estaba multiplicando muy rápido y resultó una gran amenaza para el gobierno de Egipto. Entonces, después de esos 400 años de esclavitud, es cuando Dios levanta a Moisés, al libertador, para sacarlos de la esclavitud, para liberarlos con mano poderosa. Después del éxodo, Israel llega a las puertas de Canaán. ¿Cuánto tiempo después? Habían salido hace 2 años de Egipto y resulta que se encuentran ahí, cerca de Canaán. Su mirada les llegaba allá, pero la incredulidad les ganó. No pudieron actuar con fe y fue un gran error. Ahora, como disciplina, Dios los hace vagar durante 40 años por el desierto hasta que muriera esa generación incrédula. Llevaban 2 años esperando y tan pronto iba a ser entregada esa promesa que se le había dado siglos antes a Abraham, pero por la misma incredulidad y sucesos que acontecieron con esto de los espías y toda la cuestión, son condenados a vagar 40 años hasta que esa generación muera. Entonces 38 años más era lo que les esperaba. Eh, Luego, finalmente, también muere durante esos 40 años Miriam, Aarón y Moisés. Sin embargo, las promesas de Dios no mueren con ellos. El Señor ya había designado públicamente a Josué como sucesor de Moisés. Y ahora una nueva generación está al borde del Jordán, frente a la tierra prometida. Allí es donde comienza nuestro libro, el libro de Josué. No con un nuevo plan de Dios, no con un plan reestructurado del Señor para el pueblo de Israel, no, sino con el cumplimiento de la misma promesa que les había hecho siglo atrás a través de Abraham. Entonces nos situamos en el libro de Josué, capítulo 1, y vamos a leer juntos este capítulo, del versículo 1 al versículo 18. Dice así: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Por tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré
a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y sé muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, a la media tribu de Manasés y les dijo: recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les da un lugar de descanso. Él les ha dado tierra. Sus esposas, sus hijos, animales pueden permanecer aquí, en la tierra que Moisés asignó, al oriente del río Jordán. Pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben de guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos, tal como lo ha dado a ustedes. Y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da, solo entonces podrán regresar y establecerse aquí, al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor. Ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras, y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y sé valiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este texto bíblico. Te pedimos que permitas que nuestras mentes, nuestros corazones se planteen, se trasladen a ese momento para que podamos entender a cada personaje de esta historia, para que podamos encontrarle sentido a esta historia. Te pido, Señor, que retires de mi mente toda idea que tenga yo, de mí mismo, que yo quiera plantar en las personas, sino que sea cerrando mi boca, amarrando mi lengua para que seas tú hablando y dándole el mensaje a la congregación. Permíteme a mí también, Señor, darle sentido a este texto y hablarlo con fluidez. Quita de mí todo nerviosismo, quita de mí todo temor, Señor, porque sé que tú estás conmigo, Señor. Así que, nada, Señor, eres el anfitrión, como lo cantábamos hace unos momentos, y te pedimos que nos hables a través de la predicación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el texto inicia diciendo: Josué asume el liderazgo, pero Moisés ha muerto. Moisés ya no está. Lleven sus mentes por un segundo a ese momento. Imagínense en ese momento. Esa persona que consideraban líder, ese guía, ese gran hombre que tenían en alta estima, a quien acudían cuando tenían algún problema para que les diera una instrucción, ya no está. Se ha muerto, y no solo que no está, es que no va a volver jamás. Ya no está en medio del pueblo. Durante 40 años, Israel solo conoció un líder. Era él. Imagínense ustedes, el hombre que desafió cara a cara al faraón. El que le hizo frente al faraón cuando nadie era capaz de levantar siquiera la mirada cuando estaban en presencia, o cuando pasaba en su carruaje el faraón. Todos tenían que inclinarse. Pero Moisés, él se paró delante de él para darle el mensaje que Dios le había enviado. El hombre que abrió el mar rojo, ¿pueden imaginarlo ustedes? Que abrió el mar rojo, sorprendente, impresionante, pues él ya no está. El mismo hombre que subió allá, al monte Sinaí, por la ley de Dios,
quien era capaz de hablar con Dios mismo para traer luego el mensaje que tenía para todo el pueblo. Ese gran hombre ya no está. No iba a volver. Ese hombre que hablaba con Dios como hablar con un amigo. Señor, necesito un consejo. Y el Señor le respondía instantáneamente, audiblemente. ¿Pueden imaginarlo ustedes? El legislador está muerto. Delante, el Jordán. Al otro lado está Canaán. Claro, y detrás, 40 años en el desierto. 40 años en donde se soltaron muchas lágrimas, se derramaron muchas lágrimas, sufrimiento, donde murió muchas personas que amaban. En donde el Señor restauró al pueblo una y otra vez. En donde actuó asombrosamente para perdonar, para consolar, para acompañarlos. Y una pregunta comienza a recorrer todo el campamento. Tan cerca, pero a la vez tan lejos. Estamos viendo la tierra prometida, pero ¿qué pasa? ¿Y el líder? ¿Será que sin él vamos a poder o no? Decían en el campamento. El instrumento escogido por Dios para sacar al pueblo de Egipto, para entregar la ley, para interceder por toda la nación y que conduciría a todo el pueblo a las puertas de la tierra prometida, no está. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Y yo me imagino a los niños con esa incertidumbre, a las mujeres. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará de nosotros? ¿Qué pasará con el pueblo? ¿Y qué pasará con las promesas que Dios le hizo al pueblo? Esa tierra se supone que es de nosotros. El Señor lo dijo. Eso es exactamente lo que está viviendo el pueblo en ese momento. Aquí comenzamos nuestro libro, después de la muerte de Josué. Sin embargo, el texto sorprende cuando lo comenzamos a leer, porque el texto realmente no gira alrededor de la muerte de Moisés. El capítulo no comienza diciendo, ¿y ahora qué hará Josué? ¿Y ahora quién se levantará en el pueblo? ¿Y ahora quién liderará al pueblo de Israel? Y pueden ser preguntas y cuestiones válidas, claramente, pero no lo hace así. Comienza diciendo, y el Señor habló. Jehová Dios habló. Por eso el gran mensaje de este capítulo no está en la valentía de Josué, en las proezas que hizo Moisés, y las hizo. Tampoco en el luto que le guardaron a Moisés. Y todo el pueblo estaba tan dolido, y todo el pueblo estaba tan abrumado, y esa sensación y ese ambiente pesado que se siente cuando esa persona ya no está. Y cuando necesito el consejo de él, pero ya no está. ¿Y ahora a quién le pido ayuda? ¿Y ahora a quién le pido dirección? ¿Ahora qué hacemos? No. Nuestro texto inicia cuando Dios se pronuncia, ahí, justo cuando Israel está más desconsolado, cuando Israel necesita una palabra de dirección y no ven a ese hombre. Dios decide hablar. Justamente cuando todo el pueblo se sentía así, entonces a la misma vez Dios estaba hablando con Josué y tal vez muchos no lo sabían. No lo escuchaban, Josué estaba en otro lado, estaba escuchando la voz alentadora de Dios. Así que la primera imagen que se nos puede venir a la mente es cuando Dios aparece justo a tiempo, en el momento en que más lo necesitamos. Y cuando grandes hombres de Dios ya no están, encontramos que Dios permanece y continúa su obra. Pongamos nuestros ojos en el versículo 1 al 5 y vamos a repasarlo juntos. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán de prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré y no te abandonaré. Cuando terminamos esta lectura, lo primero que nos llama la atención es quién está realizando todas las acciones que menciona aquí en el texto y quiero que lo notemos juntos, que lo observemos juntos. Miremos cuidadosamente el texto. El texto, lo acabamos de leer, dice, Josué decidió
Y Israel también planeó una excelente estrategia, ¿verdad? No, no dice eso. Todo comienza con Dios. Dios habla. Dios manda. Dios promete, también entrega y Dios acompaña la misión. Está en todas partes, de inicio a fin. Y como les decía, probablemente el pueblo se lamentaba y lloraba y no sabían qué hacer desconsoladamente. Naturalmente, por la ausencia de un líder. ¿Quién no ha sentido esa sensación tan tremenda de que esa persona, esa directriz, ese líder, ese amigo, falta y lo necesitamos en ese momento? Pero Dios continúa hablando. Dios estaba hablando con Josué y lo hacía para continuar sus planes divinos. La muerte de Moisés no altera el plan eterno de Dios ni un solo milímetro. Sí, un gran hombre. Sí, espectacular, tal vez el más grande de toda la historia bíblica. Pero él no era el centro de esta historia. Y aquí conviene detenernos en un hecho que tal vez yo iba a pasar por alto, y es que Dios comienza llamando a Moisés mi siervo. Notemos que para un israelita ser llamado siervo era uno de los mayores honores posible. Y claro, podemos leerlo tan superficialmente con nuestra mente impregnada de nuestra terminología occidental, que podríamos creer que tal vez era una degradación, o pensamos en un siervo como una persona humilde y que sencillamente sirve a los demás y cede ante mis peticiones. Pero no, aquí en el texto lo que era una distinción. Moisés en este momento no es reducido al título de siervo, sino por el contrario, es exaltado por Dios al título de siervo. Ahora Dios simplemente está reafirmando el pacto que ya estaba establecido desde el Génesis. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Dice así. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, esta es la traducción que estoy utilizando, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta promesa había sido confirmada, se la había dicho a Abraham, fue confirmada a Isaac, había sido reiterada nuevamente a Jacob, quien tiempo después, luego de un encuentro con el ángel de Jehová, es nombrado como Israel. Había sido recordada luego a Moisés y ahora reafirmada y entregada a Josué. Así que sí, la historia cambia y cambia mucho de personajes. La entrega de la tierra ya está decidida desde la perspectiva divina. Y eso es lo que estaba entendiendo Josué en ese momento. El pueblo de Dios todavía tenía responsabilidad de obedecer. El pueblo de Dios necesitaba dar un paso adelante. El pueblo de Dios debería de escuchar lo que Dios estaba diciendo para atender al llamado que les estaba haciendo. No porque la victoria dependiera del esfuerzo, de la obediencia o que tan rápido pudiesen correr para ir a la guerra. No, más bien en una respuesta natural a la victoria que ya había sido garantizada por el mismo Dios que había hecho todas esas proezas a través de Moisés y que habían sido impresionantes. Por el mismo Dios que había hecho llover maná del cielo y por el mismo Dios que les dio carne cuando necesitaban y levantaban incluso con puño arriba y pedían la carne. Del mismo Dios que sacó agua de una roca. Es impresionante, ¿no? El mismo Dios que se había mostrado tantas veces y de maneras tan extraordinarias, ahora reiteraba la promesa que le había dado al pueblo de Israel. Ellos debían de decidir por fe o no. ¿Y ahora qué pasará? ¿Será que iban a recaer con la misma decisión que la generación pasada? Y ahora el pueblo, ¿qué iba a decidir? Estaba el peso ahí, justo ahí, en atender o no a las palabras de Dios. Pero desde el versículo 6 al versículo 9 vemos que Dios entrega las instrucciones al nuevo líder. Tal vez no completamente reconocido por todo el pueblo, pero era él. Y ahora tenía lo más preciado,
la autoridad divina. Eso mismo que tenía Moisés, ahora lo tenía él, la palabra de Dios. Del versículo 6 al versículo 9 dice así, vamos a leer juntos. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés, la que él te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompaña donde quiera que vayas. Es aquí donde llegamos al corazón del capítulo y el autor de esta historia continúa hablando. 3 veces Dios repite, sé fuerte y valiente. Ser fuerte y valiente. Sé fuerte y sé valiente. Pero ¿por qué Dios repite tanto esa frase? ¿Qué querrá decir? ¿Por qué se lo dijo? Yo creo que no es la pregunta correcta. La pregunta correcta sería, ¿cuál es la raíz de esa valentía? Y podríamos pensar, claro, que Josué era un tipo lleno de cualidades intelectuales y físicas y por ende un gran líder nato, ¿no? Porque tenía un potencial, o tal vez porque Josué confiaba en sí mismo mucho y eso era lo que necesitaba Dios, alguien que no dudara, que confiara en él, en lo que con la experiencia le podía indicar qué hacer. Tal vez lo que necesitaba el pueblo era un tipo de líder así, ¿no? El texto jamás dice eso. La valentía nunca nace del carácter de Josué, nace del carácter de Dios. Y por eso observemos juntos las razones por las cuales yo digo esto. Nuestro texto dice, y habla el Señor. Así dice el Señor, porque yo te entregaré la tierra. Y dice el Señor, yo estaré contigo. Dice el Señor, porque yo no te dejaré y porque yo no te abandonaré. La valentía de la que Dios le habla a Josué no consiste en ignorar el peligro. Consiste en confiar en la palabra que ya le ha sido dada en medio del peligro. A eso le llamamos fe. La fuerza de Josué es limitada. La fuerza de Caleb y cualquier líder del pueblo asignado es limitada. Su valentía fluctúa, su ánimo cambia, pero Dios es quien permanece exactamente igual y lo notamos a través de la historia. Y yo creo que Josué miraba atrás y a Abraham le pasó, a Isaac le pasó, a Jacob le pasó, pero el plan divino continúa adelante. Entonces el Señor justo aquí introduce el elemento central que prepara a Josué para un liderazgo nato. Le pudo haber entregado una estrategia militar y hubiera sido bueno para la operación. Le hubiera podido entregar un mapa de batalla para conocer todo el territorio con detalle y hubiera sido una excelente idea, pero no lo hace. Ni siquiera les enseña unas tácticas de guerra con las cuales iban a poder vencer. ¿Qué hace Dios? Le entrega su palabra. El Señor le entrega su palabra. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Josué junto con todo el pueblo? Josué lo que tiene que hacer es hablarla, transmitirla y comunicársela al resto del pueblo. Y también le dice el Señor que tiene que meditarla. Y también le dice el Señor que tiene que obedecerla. Y lo que vemos aquí es algo distinto. Dios ya había hablado. Dios ya había revelado claramente su voluntad. Y ahora Josué lo que tiene que hacer es caminar conforme a la palabra que ya le ha sido asignada. Así que vamos a la siguiente escena de esta historia y es donde Josué le transmite todas las órdenes a los líderes del campamento para que se las comuniquen. ¿Por qué? Porque a los líderes y no directamente, porque para esos días no habían aparatos como estos. Tenía que hacerlo con los líderes. Era el modus operandi de ahí. Nos vamos a dirigir a el versículo 10, del 10 al 15 y vamos a leerlo juntos nuevamente. Dice así el versículo 10. Entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que preparen provisiones, porque dentro de 3 días cruzarán el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios, el Señor, les da como herencia. La tribu de Rubén,
la de Gad y la media tribu de Manasés, Josué les dijo lo siguiente. Recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios, el Señor, les ha dado reposo y les ha entregado la tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán en formación de combate al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo como lo hizo con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Y hasta este momento del capítulo, hasta este versículo, hemos visto a Dios hablar. Y aquí es donde se divide en dos partes. Ahora, cuando el autor de la historia está hablando, es cuando también es obedecido. El pueblo reacciona y el pueblo hace. Ahora comienza la respuesta de Josué escuchando las órdenes de Dios. Y es importante que notemos un detalle aquí en el orden de este hecho. No comenzó con la obediencia de Josué, comienza con la revelación de Dios. Porque primero Dios habla. Luego Josué naturalmente obedece. Dios libera a Israel de Egipto y después le entrega la ley, y no fue al revés. No fue como que le entrego la ley y ahora van a ser liberados. No ganaron la liberación así. Les da la ley porque ya han sido redimidos. Es como funciona. Y Josué entiende perfectamente este orden. Así que observemos que después de escuchar a Dios, Josué no convoca una reunión para cuestionar las palabras del Señor. No lo pone todo sobre la mesa para convocar una democracia y unas votaciones. No, ni siquiera para debatir acerca de lo que había escuchado. Y solo él lo había escuchado. No fue como sucedió. No pregunta si el pueblo estaba preparado emocionalmente para dar ese paso o si necesitaban unos días más para recuperarse del luto y continuar y batallar con fuerza, conquistar la tierra que Dios ya les había entregado. No, lo que hace Josué es simplemente, llanamente obedecer. Simplemente transmite la palabra que se le dio a él. También notemos en estos versículos que Josué se dirige a las dos tribus y media que ya habían recibido tierras. La tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés. En esta parte del texto aparece un detalle que también puede escaparse, pero que es muy rico para darnos a entender qué era lo que pasaba en ese momento de la historia. Josué recuerda el compromiso que esas tribus habían hecho con Moisés. Ellos ya habían recibido tierras al oriente del Jordán, como ya lo leímos. Las tribus que ya tenían asignadas sus tierras podrían haberse conformado y sencillamente haberle dicho: lo siento, Josué, pero tengo mis hijos, tengo mi ganado y tengo todo lo mío en las tierras que ya recibí. No puedo. Sencillamente no puedo. No lo vamos a hacer. No sucedió así. No lo hicieron, ¿saben por qué, hermanos? Porque Dios los había llamado a luchar juntos. Y lo tenían en la mente y lo tenían en el corazón. Esto nos enseña un principio muy hermoso que estaban viviendo ellos ahí. En el pueblo del pacto nadie vive únicamente para beneficio propio. Aunque ya tenían el descanso parcial, aunque ya tenían su tierra asignada, debían de participar de la batalla de todo Israel para que todo Israel entrara al descanso prometido, a la tierra prometida. La fidelidad del pacto también implica una responsabilidad hacia el pueblo de Dios. Y para ese momento, lo que sentían las tribus que ya habían recibido tierra es que el pueblo de Israel debía de caminar juntos. Y también lloraban juntos, batallaban juntos, servían y adoraban juntos, se fortalecían mutuamente. Era como sucedía. Y estaban dispuestos a pelear con sus hermanos hasta que ellos obtuvieran lo que Dios ya les había prometido también, igual que ellos. Luego, el pueblo responde, pero responde no de una manera forzada. Responde con una obediencia nacida de la misma confianza de las palabras de Dios, de la misma confianza que le tenían al Dios que había hecho tanto por ellos. Definitivamente esta era una nueva generación. No fue la misma reacción que tuvo la primera generación cuando estuvieron mirando de cerca la tierra prometida. Ahora era distinto. Ellos querían luchar.
y luchar juntos. Leamos versículo 16 y versículo 18. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. ¿Les suena de algo este sé fuerte y valiente? En esta ocasión no lo estaba diciendo el Señor. En esta ocasión lo estaba diciendo el pueblo de Israel y eso me parece espectacular. Aquí llegamos al desenlace del capítulo y ocurre algo muy hermoso. El pueblo realmente confía en las palabras de Dios. Están confiando en Dios. Observemos un momento la progresión de toda la historia. Dios habla. Josué escucha. Josué se lo comunica al pueblo y el pueblo responde. ¿Y todo comenzó en quién? En Dios. Y esta obediencia es la respuesta natural del pueblo de Israel, creyendo que Dios les va a cumplir lo que ha prometido y que están tan cerca que en este momento no pueden fallar. Están dispuestos a caminar por fe. Dios ya les ha mostrado su gracia y por eso ellos naturalmente obedecen y se sienten seguros de la decisión que están tomando. Deciden caminar con dolor en el corazón, con tristeza aquí en el pecho y dicen: vamos a obedecer al Señor. Es exactamente el orden que encontramos en nuestra historia. El pueblo de Dios no obedece para conseguir la tierra. Obedece porque Dios ya ha prometido entregarla. Ellos entienden que la obediencia nunca compra ninguna promesa. La obediencia descansa sobre las promesas del Señor. Es muy significativo que el pueblo termine diciendo a Josué: solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Y eso me pareció muy inteligente de parte de ellos. Porque ellos han entendido cuál es el verdadero secreto de un liderazgo. Ellos no dicen: esperamos que seas un gran estratega, Josué. Y no dicen: a ver, Josué, ponte las pilas porque te tienes que poner más fuerte, tú vas a estar al frente de batalla, debes de intimidar. Jamás lo pensaron. Ellos dicen lo siguiente: lo único indispensable es que Dios esté contigo. Y por ende con todo el pueblo, porque donde está la presencia de Dios, allí está la verdadera esperanza y ellos lo sabían. Ellos no esperaban a que Josué fuera igual de brillante a Moisés, no. Solamente lo único que pedían es que la presencia del Señor estuviese también con Josué como lo estuvo con Moisés. Y aquí llegamos a la conclusión y ya tenemos una historia antigua que muchos han escuchado, que han leído de pasada, yo también, pero solo es eso, una historia antigua, ¿no? Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo permitió que esta historia estuviera escrita en este libro y pudiese conservarse en este capítulo durante miles y miles de años? ¿Por qué la estamos leyendo al día de hoy nosotros? ¿Solo para que admiráramos a Josué? ¿Para que recordáramos quién era Moisés? ¿Para que tomáramos ejemplo de Josué tal vez y fuésemos fuertes y valientes para asumir cualquier situación que nos aborde en nuestra vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería eso? Yo creo que no. Yo creo que Josué nunca fue el destino final de esta historia. Yo creo que Josué era una sombra solamente. Yo creo que Josué fue un anuncio. Yo creo que Josué fue solamente una figura. ¿Saben qué significa el nombre de Josué? El nombre de Josué significa Jehová salva. Y no sé si a alguno le venga a la mente algo con el significado de este nombre. Jehová salva. Curioso, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento fue traducido el griego, ese mismo nombre se escribió exactamente como el nombre de Jesús. ¿Coincidencia? Esto significa que Cristo es el cumplimiento completo y total y perfecto de la promesa de Dios. No es una casualidad. Josué introduce al pueblo a la tierra prometida, pero esa obra fue limitada. Quedaron cananeos y no fue conquistada por completo. Muchos años después,
El autor de Hebreos dirá que Josué no dio el reposo definitivo. Ese reposo estaba reservado para otro. Pues ese otro, mis hermanos, es Jesucristo. Jesucristo es el mejor y verdadero Josué. Josué cruzó el Jordán. Qué maravilla, ¿no? Pero Cristo atravesó la muerte. Imagínense ustedes, la proeza de cruzar el Jordán está bien, pero Jesucristo cruzó la muerte y la venció. Josué venció enemigos terrenales, es cierto, pero Cristo venció el pecado. Cristo venció la muerte y Cristo venció a Satanás. Josué repartió una herencia temporal, totalmente cierto, pero Cristo asegura una herencia eterna e incorruptible para todos los que creen por fe en Él. Y Josué condujo a Israel a Canaán. Lo logró. Conquistaron gran parte. Todas las tribus se acentuaron en esa zona. Pero Cristo, mis hermanos, conduce a su iglesia a la nueva creación. Y así como Josué pudo avanzar porque Dios prometió estar con él, nosotros tenemos y podemos avanzar porque tenemos una promesa mucho mayor y perfecta. El Señor nos dijo antes de partir, Mateo 28, yo les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y esa, mis hermanos, es la esperanza de nuestra iglesia. Esa es la esperanza que nos mantiene de pie luchando. Esa es la esperanza que me tiene aquí de pie hoy, aquí enfrente de ustedes. Porque no descansamos en nuestras fuerzas. Porque podemos estar agotados, abrumados, tristes, con el corazón roto. Pero tenemos una esperanza mucho más grande y mayor que eso. Descansamos tal vez en nuestros líderes, ¿no? Nos ha pasado. No deberíamos. No descansamos tampoco en nuestras capacidades. Nosotros descansamos en el Dios que jamás rompe su palabra, en el Dios que jamás rompe sus promesas, en el que va a cumplir su pacto y que fue capaz de sellar ese pacto con la sangre de su Hijo. ¿Ahora lo dimensionamos? Quizás mientras estabas escuchando la historia en la primera parte, pensábamos que trataba sobre Moisés porque hablé mucho de él, o de Josué. Pero no, trataba sobre el Dios que nunca, nunca, jamás abandona su obra. Y ahora descubrimos que ese mismo Dios cumplió finalmente su promesa enviando a un verdadero Josué, a un verdadero y perfecto Josué, Jesucristo. Los siervos de Dios son un regalo y son una bendición para nuestra iglesia. Es cierto, pero ninguno de ellos es indispensable. Este pueblo estaba desconsolado porque les faltaba Moisés. Y tal vez nos ha pasado que un líder nos ha faltado. Pero la obra continuó. Porque el único indispensable en esta historia es Dios. Moisés muere, José muere, pero Dios continúa eternamente. Así que si hoy estás atravesando por un momento de incertidumbre, estás acongojado por algo, tienes nerviosismo por alguna situación, no sabes qué sucederá, recuerda que ese mismo Dios que acompañó al pueblo de Israel y que estuvo con Josué, sigue siendo el mismo hoy. Él no cambia. Él no olvida las promesas que ya te entregó a ti. Él no abandona a su pueblo. Y por eso la pregunta con la que debemos de salir no es simplemente cómo puedo ser yo más valiente. ¿Cómo puedo ser yo más hábil para hacer esto o aquello? No, no es esa. La pregunta real que quiero que retumbe en sus mentes y en sus corazones es, ¿estoy confiando en el Dios cuya fidelidad me garantiza el cumplimiento de todo lo que Él me ha dicho? ¿Estoy confiando realmente en Él? ¿O estoy siendo como la primera generación que pusieron en cuestión lo que Dios ya había dicho? ¿Estoy dispuesto a confiar en Él? Cuando contemplamos al Dios del pacto, la obediencia, mis hermanos, ya no es un peso. Ya no es una carga. Se convierte en una respuesta natural del creyente, del Hijo, de quienes sabemos que aquel que prometió es fiel en cumplir lo que Él ha dicho. Así que yo creo que esta palabra es para nuestra iglesia. Yo creo que además de ser una antigua historia, nos lleva a contemplar el carácter y los atributos del Señor. Nos ayuda a mirar nuevamente, como cantábamos hace unos segundos,
a nuestro Salvador, a contemplar la promesa que sí ha de ser cumplida completamente. Y nosotros ya estamos en nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. Y falta, porque hay muchas cosas que nos abruman. Todavía no es un reposo definitivo, pero ha de suceder y nuestros ojos están puestos ahí, justamente en la consumación de ese reposo completo. No como la tierra que se le entregó a Josué, que no fue un reposo completo tampoco, pero nosotros tenemos la certeza que en Cristo sí hay descanso. Por eso el Señor dice, venid a mí los que están cansados. Y es lo que tenemos que hacer una y otra vez, mis hermanos. Estamos en una etapa de transición en donde recibimos promesas, pero no podemos actuar como la primera generación. No podemos acobardarnos. Nuestra fe no debe fluctuar aquí. Tenemos que dar pasos de obediencia. Necesitamos orar por siervos que se levanten aquí en nuestra congregación y prediquen la palabra de Dios, sí, pero tengo que orar porque Dios me dé la fuerza, porque de Él emana la fuerza para que yo mismo me pare y predique la palabra de Dios y sirva en mi iglesia. Es como debe suceder. Así concluye la predicación del día de hoy. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones y que nos preguntemos si estamos confiando en ese Dios fiel, misericordioso y amoroso, que hoy sí es el anfitrión y está en medio de nosotros, como lo decíamos al inicio. Así que vamos a orar juntos. Soberano y eterno Rey, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta historia que aunque aún antigua, nos deja ver un poco, Señor, de lo que nos quieres decir hoy. Nos has enviado también a ser fuertes y valientes como Josué. Nos has enviado, Señor, a predicar tu palabra sin añadidura alguna. Sabemos que nuestra autoridad termina donde terminan las Escrituras, así que te pido, Señor, que utilices este sermón, que utilices tu palabra como siempre lo haces para penetrar el corazón de cada oyente en este momento, de cada miembro de la iglesia, de cada persona que hasta hoy viene a este lugar. Te pedimos, Señor, que seas tú refrescando esta palabra en nuestros corazones y que reflexionemos acerca de tu carácter, acerca de la confianza que debiésemos tener en respuesta natural a lo fiel y lo inmutable que has sido siempre para con nosotros, lo comprometido que has sido para salvarnos, para morir por nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, y concretar esa gran promesa que es firmada con la sangre de tu Hijo, Señor. Así que te damos gracias, te doy gracias por mi congregación, te doy gracias por mi iglesia, Señor, te doy gracias por mi pastor, te doy gracias por todas las personas que escucharon este mensaje y te pido que hables todo el día, constantemente a todos ellos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.